Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperando siempre que se encuentren bien. Nos encontramos en un nuevo video más, en el cual vamos a reiniciar los autoincrementables o las IDs que hemos puesto. Al momento de realizar nuestros usuarios, generalmente para nuestras pruebas eliminamos datos, los cuales al momento ya queremos presentar un sistema bien hecho y completo, nuestros IDs ya no van secuencialmente, sino se van saltando los números, como en esta ocasión tenemos el 1 y el 4, pero ya se nos han saltado los siguientes dos números que faltaban, que eran el 2 y el 3, para que vayan secuencialmente, y es por eso que vamos a reiniciar para que vaya secuencialmente. Ok, sin más nada que decir, vamos con la intro. Bueno amigos, volvemos. Ahora sí vamos rápidamente a realizar la secuencia o, o como les había dicho que tenemos que eliminar. Primeramente aquí yo tengo dos registros que había ingresado en esta base de datos, pues, que dice sistema de ventas. En ocasión puede ser su base de datos y su tabla. Aquí tengo dos registros. Bueno, para realizar eso y para que se note, voy a eliminar el que es el 4 y voy a ingresar un nuevo registro. Voy a poner cualquier valor rápidamente. Ok, y quiero ver aquí estoy en el autoincrementable. Se supone que debería de ser 5, pero como habíamos eliminado el 5, ya solo aparece el 6, como había indicado antes de la intro. Ahora, ¿qué quiero hacer? Vamos a reiniciar, vamos a volver a comenzar. Quiero que esto vaya secuencialmente. Para eso lo que tenemos que hacer es eliminar nuestros datos, todos nuestros datos vamos a eliminar y vamos a irnos a SQL. Y en SQL tenemos este select from, lo cual vamos a borrar. Y voy a poner alter estos comandos, alter table, alterar la tabla. ¿Qué tabla? TB. En esta ocasión yo tengo mi tabla que es TBL usuarios. En su ocasión van a tener su nombre de la tabla y van a poner la misma tabla, el mismo nombre de la tabla, perdón. Luego de eso vamos a poner la otra secuencia que es autoincrement. ¿En qué? Quiero que se inicie o se vuelva a iniciar en 1, porque eso es el principio o la inicial para la acidez. Ojo que esto solo funciona en los autoincrementables. Vamos a poner el comando con control enter. Después de control enter vamos a irnos a examinar. Y en examinar vamos a insertar nuevos datos. En esta ocasión, una vez que ya hayan hecho sus pruebas, van a volver a insertar sus datos. Ahora sí, los reales. Los reales vamos a insertar en esta que uy, perdón. Es que estoy con esto. Ahora sí. Ok, vamos a insertar nuestros datos. Vamos a poner Gabriel Silva. Aquí abajo otro dato, Jorge. Muchacho, voy a poner. Tener mucho en cuenta que no estoy poniendo IDs y quiero que se genere de forma remotamente. Vamos a continuar o guardar y como pueden observar nos vamos a nuestra tabla y en esta tabla pueden observar que ya tengo secuencialmente y así van a venir los siguientes datos que se vayan registrando remotamente. Pues nada, sin más que decir, hemos concluido con esta sección e invitarles que ya pueden unirse a nuestra membresía, el cual tenemos aquí, si no me equivoco, aquí está, en esta ocasión ya pueden unirse a la membresía y ver qué necesitan o de qué forma se les puede ayudar, porque me han llegado comentarios de que necesito esta ayuda y no saben cómo contactar ni sabemos cómo contactarlos a ustedes, y es por eso que pueden unirse por estos módicos precios. Tanto puede ser el Express, y aquí indica qué ayudas tiene, y aquí también en el miembro chido y en el miembro express. Claro, es opcional, ¿no? Pero es una forma también de apoyar al canal y una forma de ayudarnos mutuamente entre nosotros. Pues nada, sin más que decir, me despido. Que tengan buena tarde, buena noche o buen día.